el Señor hizo un primer pacto con el pueblo de Israel. A ellos le entregó la ley en el monte Sinaí a través de Moisés. Pero ese antiguo pacto o primer pacto quedó abolido por un nuevo pacto. Siempre este pacto era para que el hombre pudiera expiar sus pecados y pudiera ser salvo de sus pecados y poder irse al cielo con el Señor y no tener que irse al infierno. Era una modalidad para ser salvo, un acuerdo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero también los gentiles podían adherir a este antiguo pacto circuncidándose, porque esa era la señal del pacto, y obedeciendo todo lo que demandaba este antiguo pacto. Pero Cristo hizo un nuevo pacto con mejores promesas. En este nuevo pacto fue Cristo el que fue ofrenda por nuestros pecados. En Él fueron todos los pecados de la humanidad imputados, y Él los expió todos con una sola ofrenda. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados. En el antiguo pacto, la salvación ocurría por el continuo sacrificio, ofreciendo de continuo ofrendas por el pecado. Que los animales fueran siendo sacrificados como ofrendas por el pecado, pero esto era de continuo, porque siempre el hombre va a pecar hasta que se muera, y a través del continuo sacrificio, ofreciendo animales en sustitución por la persona, los pecados de la persona eran remitidos a los animales. Ellos morían en vez de la persona. La persona era salvada de ella ser condenada a la muerte por sus pecados. Pero ahora eso se acabó. Ya el hombre no tiene que hacer ofrendas ni sacrificios. La única ofrenda que fue ofrecida por el Padre fue Cristo, el Cordero. Y en Él fueron expiados todos los pecados de una vez por todas. Ahora el hombre tiene que adherir al nuevo pacto, el cual es por la ley de la fe. Ahora el hombre no tiene que hacer ofrendas, tiene que creer con fe que la ofrenda que el Padre ofrendó en la cruz en propiciación por todos los pecados nuestros fue Cristo. Ya fue ofrecido Cristo, su cuerpo. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. En su cuerpo fueron cargados nuestros pecados y Cristo los expió todos con su muerte. La ofrenda de Cristo, que es su cuerpo, la ofrenda el Padre. El Padre ofrendó a su Hijo y se terminaron las ofrendas. Porque dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. En el original dice a los que van siendo, porque los traductores modificaron el escrito original y han puesto los santificados. No, los que van siendo santificados, porque siempre la santificación va a ser dinámica. Nunca el hombre va a llegar a la sublimación moral, que de tanto consagrar su vida al Señor, llega a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante ya no peca nunca más. Eso jamás le va a suceder a ningún ser humano. Por eso van siendo santificados, y esto hasta la muerte. Nosotros vamos a pecar siempre hasta que nos muramos, y tenemos que ir combatiendo contra la carne hasta la muerte, hasta que la muerte física nos llegue. Ahí dejaremos de pecar. Ahora, el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Esa fe de Cristo es deber de todo ser humano adquirirla, oyendo a Cristo, oyendo lo que Cristo dijo. Dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, él clamó el Señor a gran voz, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Se las he dado. El hombre tiene que creer que Cristo nos dio vida eterna. El hombre no se va al infierno porque Dios no le dio fe para poder creer. El hombre se va al infierno porque no quiso creer, rehusó creer en el Hijo. Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, en Romanos 8:29, ahí se está hablando de la presciencia del Señor. El preconocimiento anticipado que tiene el Señor de saber quiénes le van a creer y quiénes no le van a creer con fe. Por eso dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, antes le conoció su fe, antes de que ellos fueran creados, antes de que Dios le suministrara el alma y el espíritu al cuerpo, que estaba gestado en el vientre materno, desde antes de la fundación del mundo, a los que Dios antes le conoció su fe. Miren, esta expresión
nunca os conocí, se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Mateo 25, versículo 1 al 13. Dice la Escritura, el Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eso es algo que ellas hicieron por su propia voluntad. Se abstuvieron de tomar el aceite. No es que no lo podían tomar. Ellas no quisieron, se abstuvieron por su propia voluntad. Libre albedrío. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y quiénes eran las vírgenes que estaban preparadas? Aquellas que juntamente con sus lámparas, ellas mismas tomaron el aceite, juntamente con sus vasijas, por su propia voluntad. ¿Y quiénes eran las vírgenes que no estaban preparadas? Las que no quisieron ellas tomar el aceite, porque podían haberlo tomado, pero no quisieron, por su propia voluntad propia, libre elección. Entonces las prudentes tenían el aceite, pero las insensatas no. Entonces las insensatas le empezaron a decir a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nosotros no tomamos el aceite, y las lámparas nuestras se apagan porque hay un aceite residual. No es que ellas habían tomado poquito aceite, ellas no lo tomaron. Y aquel aceite está representando a la persona del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le tiene de a poquito, no. O se lo tiene o no se lo tiene. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la fe mía, mi fe, no la fe de Dios, mi fe, yo la adquirí, yo la compré, prestando oído a la palabra del Señor. Es mi fe, mi fe. No que a mí Dios me dio fe, no. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero esa fe de Cristo yo la adquirí prestando oído a la palabra del Señor. Es mi responsabilidad, igual que la tuya. Prestar oído a la palabra del Señor es lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano, la fe del hombre. En Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo: aquel que os suministra el Espíritu, el aceite. Yo tomo el aceite, soy virgen prudente. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando yo oigo y creo con todo mi corazón, mi fe, mi corazón, es mi voluntad de creer. Yo decido creer. Ahí me he suministrado el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta a que el creyente en Cristo se examine si es que realmente está en la fe, si es que realmente ha creído de todo corazón. No vaya a ser cosa que hayas creído en el Evangelio, pero no de todo corazón, que estés dudando, que hayas creído con cierta incerteza. Segunda de Corintios 13:5, exhortación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser cosa que ustedes hayan creído, pero así nomás, no del todo. Hayan creído con cierta duda, con cierta incerteza. No, así no vale. Así no vale la cosa. No vale así. Vale con fe, que creas de todo corazón. No que le creas a medias al Señor. Que creas, pero no plenamente convencido. Que le creas al Señor, pero no del todo. No estás del todo convencido. Eso es tu culpa, porque tú tienes que creer, y para creer de todo tu corazón tienes que oír todo lo que Dios ha dicho, porque la fe viene por el oír. Que te convenzas tú, tienes que estar convencido. Es tu fe la que te justifica, la tuya, tu fe. Eres responsable de adquirir fe. Tú tienes que adquirirla. El oro, venir y adquirir oro sin precio, adquiere. Tú tienes que adquirir. Esa es la razón de ser de la Biblia, la razón de ser.
el propósito del por qué está escrita la Biblia es para que el hombre, oyendo la palabra del Señor, adquiera fe. Entonces, en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo está exhortando, está animando a los creyentes de Corinto a revisarse, a hacerse un examen a sí mismo. Dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, que por producto de que ustedes creyeron de todo corazón, con fe, le ha sido suministrado a ustedes en forma espiritual. Cristo haya sido suministrado a ustedes en forma espiritual. O no vaya a ser cosa que ustedes hayan creído, pero no con fe, no de todo corazón, y por lo tanto no les haya sido suministrado a Cristo a ustedes, en ustedes, Cristo morando dentro de mí en forma espiritual. Examínense, no vaya a ser cosa que hayan creído así nomás, dudando, no de todo corazón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que estéis descalificados en cuanto a la fe, a menos que Cristo no haya hallado fe en ustedes. Cuando vino Cristo al mundo, siempre estaba buscando fe entre los seres humanos. Cristo dijo del centurión romano, le dijo a su comitiva: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Andaba buscando fe el Señor entre los hombres. Fe. El centurión romano había adquirido fe oyendo a los rabinos que hablaban la ley y los profetas en la sinagoga. Siempre el centurión romano era un hombre muy atento a lo que los judíos hablaban del futuro rey de Israel, el futuro Mesías que un día iba a venir, y producto de que estuvo oyendo, este centurión romano pudo identificar a Cristo, asoció lo que estaba escrito de Cristo, lo asoció con el Cristo que estaba viéndolo con sus ojos. Entonces, a razón de que él estuvo oyendo de Cristo, pudo identificar al Cristo verdadero. Entonces, el centurión romano le pidió a Cristo que fuera a sanar un criado que estaba enfermo en su casa, en casa. El Señor Jesucristo se dirigió a la casa del centurión romano, pero el centurión romano se sintió indigno de que Cristo entrara a su casa y le envió una comitiva diciendo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle el Señor maravillado, se volteó hacia la gente que le estaba siguiendo y le dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. He hallado. O sea, que ahí uno tiene que entender que Dios estaba buscando fe entre los hombres, fe del ser humano en Cristo. No que Dios le dio fe para poder creer, no. Dios le dio la palabra, le dio la escritura, a través de la escritura el hombre adquiere la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, lo escrito, la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis.